La cordillera Huayhuas se eleva en una sección remota de los Andes peruanos, lejos de las grandes ciudades y muy fuera de las rutas habituales de viaje. La cadena montañosa se extiende a través de altos valles y cuencas glaciares en el centro del Perú, donde la altitud define cada característica del paisaje. Por encima de los 6.000 metros, el aire se vuelve notablemente más delgado y las condiciones climáticas cambian con rapidez. El terreno está dominado por crestas empinadas, glaciares colgantes y paredes de roca expuestas. Uno de los picos más prominentes de esta cordillera es Ciula Grande. La montaña se eleva aproximadamente a 6.344 metros sobre el nivel del mar. Su perfil es afilado y simétrico cuando se observa desde la distancia, con largas aristas que se extienden desde una pirámide central en la cumbre. La cara occidental, sin embargo, presenta un carácter diferente. Desciende abruptamente hacia un campo de glaciares fracturados y cascadas de hielo, formando un muro de nieve y roca que durante mucho tiempo había resistido intentos de ascenso exitosos. Los valles circundantes permanecen escasamente habitados. Pastores estacionales a veces mueven su ganado por las elevaciones más bajas, pero por encima de los glaciares hay pocas señales de presencia humana. El viento sopla constantemente a lo largo de las crestas, arrastrando nieve fina sobre la superficie del hielo. A esta altitud, las temperaturas permanecen bajas incluso bajo la luz directa del sol. Los montañistas que viajan a la región de Huayhuas generalmente lo hacen con una planificación cuidadosa. Los suministros deben transportarse a lo largo de grandes distancias. La comunicación con el mundo exterior es limitada, y la infraestructura de rescate, común en regiones de escalada más desarrolladas, no existe aquí. En 1985, esta montaña aislada se convirtió en el escenario de una de las pruebas de supervivencia más documentadas en la historia del montañismo. 2 escaladores británicos habían llegado para intentar una ruta difícil en la cara oeste. Su ascenso tendría éxito. El descenso no ocurriría como esperaban. A principios de la década de 1980, un pequeño número de escaladores británicos comenzó a sentirse cada vez más atraído por cordilleras remotas fuera de Europa. Las expediciones al Gran Himalaya ya estaban bien establecidas, pero otras regiones de altas montañas permanecían relativamente tranquilas. Entre ellas estaba la cordillera Huayhuas en Perú, una cadena compacta pero técnicamente exigente de picos. 2 escaladores que desarrollaron interés por esta región fueron Joe Simpson y Simon Yates. Ambos formaban parte de la comunidad británica de escalada alpina, que enfatizaba expediciones ligeras y equipos pequeños en lugar de grandes expediciones fuertemente respaldadas. Joe Simpson había comenzado a escalar durante su adolescencia en el norte de Inglaterra. Para principios de sus 20 años ya había acumulado experiencia en rutas alpinas difíciles en Europa. Su enfoque de escalada favorecía la velocidad y el equipo mínimo, un estilo que requería juicio cuidadoso y gran resistencia física. Simon Yates, ligeramente más joven, compartía un trasfondo similar en la escalada en roca británica. Como Simpson, había desarrollado sus habilidades en entornos donde los escaladores dependían profundamente de la colaboración y la confianza. La cuerda entre 2 escaladores en una montaña a menudo representaba la única conexión con la seguridad. En 1985, los 2 hombres planearon una expedición al Perú. Su objetivo era la cara oeste del Ciula Grande, una ruta que aún no había sido escalada con éxito. Intentos anteriores de otros escaladores habían retrocedido debido a condiciones de nieve inestables y a la dificultad técnica del terreno. La expedición era relativamente pequeña. Junto con Simpson y Yates, un tercer escalador británico, Richard Hawking, los acompañó a la región. El papel de Hawking era principalmente logístico, gestionando las operaciones del campamento base mientras los otros 2 intentaban el ascenso. Llegar a la montaña requirió días de viaje a través de altos valles y terreno glaciar. El equipo, la comida y el combustible tuvieron que transportarse a grandes distancias con mulas y a pie. Una vez establecidos cerca de la base de la montaña, los escaladores comenzaron a estudiar la cara oeste. La ruta que planeaban requeriría varios días de escalada a través de pendientes empinadas de nieve y secciones de roca expuesta. A diferencia de las expediciones guiadas, la ascensión se realizaría en estilo alpino tradicional. Esto significaba avanzar continuamente por la montaña llevando el equipo consigo, en lugar de establecer múltiples campamentos fijos. Este enfoque reflejaba una filosofía común entre los escaladores británicos de la época. La velocidad y la eficiencia se consideraban esenciales en las altas montañas,
donde las tormentas y la caída de hielo podían cambiar las condiciones rápidamente. En junio de 1985, Simpson y Yates comenzaron su intento. Durante los días siguientes avanzaron de forma constante por la cara occidental del Siula Grande. La ruta requería una navegación cuidadosa a través de terreno mixto de nieve, hielo y roca. El progreso era lento pero constante. Finalmente, alcanzaron la cumbre. La ascensión había tenido éxito. Pero en el montañismo de gran altitud, llegar a la cima a menudo es solo el punto medio del viaje. El descenso resultaría mucho más difícil. Después de varios días de escalada, Joe Simpson y Simon Yates se encontraban en la cumbre del Siula Grande. Para ambos, el momento marcaba la conclusión de un objetivo exigente que había requerido búsqueda de ruta cuidadosa y esfuerzo sostenido a gran altitud. Sin embargo, en la escalada alpina, alcanzar la cumbre rara vez significa el final del riesgo. Muchos accidentes ocurren durante el descenso, cuando el cansancio es mayor y las condiciones pueden haber cambiado. Los dos escaladores comenzaron su descenso por la arista norte de la montaña, que creían proporcionaría una ruta más segura hacia abajo que la cara por la que habían ascendido. El terreno consistía en pendientes empinadas de nieve y secciones de hielo expuesto que requerían movimiento controlado y atención constante. Durante el descenso, Simpson resbaló. La caída resultó en una grave fractura de su pierna derecha, cerca de la rodilla. A esa altitud, sin posibilidad de rescate externo, la lesión transformó inmediatamente la situación. Moverse de forma independiente montaña abajo ya no era posible para Simpson. La única opción restante era que Yates lo ayudara. Usando la cuerda que los conectaba, Yates comenzó a bajar a Simpson por secciones de la pendiente. El proceso era lento y físicamente exigente. Cada descenso requería que Yates se asegurara firmemente en la nieve y fuera soltando gradualmente la cuerda mientras Simpson descendía más abajo. La visibilidad era limitada y la comunicación entre los dos hombres resultaba difícil. La nieve y el viento ocultaban con frecuencia el terreno. Durante uno de estos descensos, Simpson estaba siendo bajado por una pendiente empinada cuando de repente desapareció de la vista. Debajo de la superficie de la nieve había un saliente oculto formado por una cornisa compactada por el viento. Simpson lo atravesó y cayó dentro de una grieta. La cuerda se tensó. Simpson quedó colgando en la oscuridad de abajo, suspendido de la cuerda, incapaz de escalar debido a su pierna rota. Arriba, Yates no podía ver dónde había caído su compañero. Los dos escaladores ahora estaban separados por el borde de la grieta y un tramo de cuerda entre ellos. La situación se había vuelto incierta y extremadamente peligrosa. Cuando Joe Simpson cayó a través de la cornisa durante el descenso del Siula Grande, no llegó inmediatamente al fondo de la grieta. La cuerda que lo conectaba con Simon Yates arriba permaneció bajo tensión, manteniéndolo suspendido en la oscuridad debajo de la superficie. El interior de una grieta glaciar es un entorno inestable. Los puentes de nieve se forman sobre profundas fracturas en el hielo, a menudo ocultando aberturas que descienden muchos metros bajo la superficie. La luz rara vez penetra profundamente en su interior. Las temperaturas se mantienen constantemente bajas y las paredes son lisas y difíciles de escalar. En el momento en que Simpson cayó, ya estaba gravemente herido. La fractura en su pierna derecha había ocurrido antes durante el descenso. Ahora colgaba de la cuerda, incapaz de apoyar peso sobre la extremidad dañada y sin poder ver el terreno debajo de él. Arriba, Yates intentaba mantener su posición. El peso de Simpson, combinado con la pendiente y las condiciones de la nieve, ejercía una enorme presión sobre el punto de anclaje y sobre el propio Yates. Durante un largo periodo intentó estabilizar la situación, esperando que Simpson pudiera encontrar apoyo contra la pared de hielo debajo. Sin embargo, Simpson había caído en un espacio abierto dentro de la grieta. No había repisa ni pendiente visible al alcance. La cuerda lo mantenía suspendido, pero no ofrecía un camino claro para regresar hacia arriba. La comunicación entre los dos escaladores era casi imposible. El viento soplaba sobre la cresta superior y la profundidad de la grieta absorbía el sonido. Cada uno solo podía comprender parcialmente la situación del otro. Después de un largo tiempo de tensión en la cuerda, Yates se enfrentó a una decisión crítica. Permanecer en su lugar indefinidamente no era posible. El peso que tiraba hacia abajo lo arrastraba gradualmente hacia el borde de la grieta. Sin un anclaje estable, ambos corrían el riesgo de ser arrastrados hacia la abertura. Creyendo que Simpson había caído más allá de cualquier recuperación y sin poder revertir la situación, Yates cortó la cuerda.
Cuando la tensión desapareció, Simpson cayó más profundamente dentro de la grieta. La caída fue considerable, pero no inmediatamente mortal. En lugar de llegar al fondo del glaciar, Simpson aterrizó sobre una repisa inclinada de hielo dentro del sistema de grietas. Perdió el conocimiento después del impacto. El tiempo que pasó antes de que recuperara la conciencia no se conoce con precisión. Cuando Simpson describió el evento más tarde, explicó que fue tomando conciencia gradualmente de su entorno, en lugar de despertar de forma repentina. La oscuridad dentro de la grieta limitaba la visibilidad, pero un estrecho eje vertical arriba permitía que una pequeña cantidad de luz alcanzara el interior. Su situación era grave. Su pierna seguía severamente fracturada. La cuerda que lo había conectado con Yates ya no estaba. Las paredes de hielo a su alrededor eran empinadas y lisas. La temperatura dentro de la cámara de hielo permanecía muy por debajo del punto de congelación. Simpson llevaba equipo de escalada limitado, pero después de la caída apenas tenía acceso a comida o agua. Además, seguía ubicado en lo alto del glaciar de la montaña, lejos del campamento base. Para muchos escaladores, una situación así no ofrecería un curso claro de acción. Sin embargo, Simpson comenzó a evaluar el entorno inmediato a su alrededor. La repisa donde había aterrizado descendía hacia un pasaje estrecho de hielo. Al principio no estaba claro si ese pasaje conducía hacia la superficie o descendía aún más dentro del glaciar. La abertura parecía extremadamente estrecha y el suelo era irregular. Moverse con una pierna rota requería ajustes cuidadosos. Simpson utilizó su piolet y la fuerza restante en la parte superior de su cuerpo para reposicionarse lentamente. Cada movimiento implicaba el riesgo de una nueva lesión o de caer más profundamente dentro del sistema de grietas. Los escaladores que entrenan en ambientes alpinos a menudo dependen de la resolución estructurada de problemas cuando enfrentan peligro. En lugar de intentar una salida rápida, Simpson se concentró en pasos inmediatos y manejables. El primer objetivo era simplemente alejarse de la repisa expuesta donde había caído. Usando sus brazos y su pierna izquierda, comenzó a descender lentamente hacia el estrecho túnel de hielo que estaba debajo. El proceso era lento y físicamente agotador. Cada cambio de peso provocaba dolor en la pierna lesionada, y el frío reducía aún más la eficiencia muscular. El pasaje descendía a través de formaciones irregulares de hielo. En algunas áreas el techo era lo suficientemente bajo como para obligarlo a arrastrarse. En otras, el suelo se volvía más empinado, obligándolo a controlar su movimiento apoyando el piolet contra la pared. La luz seguía siendo extremadamente limitada. La mayor parte del interior estaba iluminada únicamente por débiles reflejos azulados que se filtraban a través del hielo. El descenso por el túnel de la grieta tomó horas. En varios puntos el camino parecía cerrarse por completo, lo que generaba dudas sobre si continuaría. Sin embargo, Simpson siguió avanzando gradualmente, manteniendo movimientos deliberados para evitar resbalar. Finalmente el túnel se abrió hacia una cámara más amplia donde se podía ver más luz. La fuente parecía provenir de una abertura distante más adelante en el glaciar. Llegar a esa abertura requería continuar arrastrándose y deslizándose sobre el suelo irregular de hielo. La pierna rota obligaba a Simpson a arrastrar la extremidad lesionada detrás de él mientras utilizaba sus brazos para avanzar. La distancia recorrida dentro del sistema de hielo fue posteriormente considerada considerable, aunque las medidas exactas siguen siendo inciertas. Lo que sí está claro es que Simpson finalmente alcanzó un punto de salida donde la grieta se abría hacia la superficie del glaciar. Salir de la grieta trajo nuevos desafíos. El glaciar que rodea el Siula Grande está compuesto por hielo fracturado, grietas y puentes de nieve inestables. Incluso para escaladores sanos, moverse a través de él requiere una cuidadosa selección de la ruta. Ahora Simpson enfrentaba ese terreno completamente solo, con una pierna fracturada, suministros mínimos y sin cuerda. El campamento base se encontraba en algún lugar valle abajo, a varios kilómetros de distancia. A esa altitud, incluso los escaladores en buen estado se desplazan lentamente sobre terreno glaciar. Para Simpson, el único método posible de desplazamiento era arrastrarse. Comenzó a descender el glaciar arrastrándose sobre el hielo, usando su piolet para estabilizarse y sus brazos para impulsarse hacia adelante. El progreso era extremadamente lento. El frío y la lesión física limitaban su resistencia. La deshidratación también comenzó a convertirse en una preocupación creciente, ya que tenía que derretir pequeñas cantidades de nieve en la boca para obtener agua.
A pesar de estas condiciones, Simpson continuó moviéndose en la dirección que creía conducía hacia el campamento base. Los ciclos de noche pasaron mientras avanzaba a través del glaciar. Sin una forma confiable de medir el tiempo, la distinción entre día y noche comenzó a volverse menos clara. El movimiento solo ocurría cuando la luz permitía ver el terreno por delante. En las altas montañas, la supervivencia a menudo depende más de la persistencia-velocidad. La estrategia de Simpson permanecía constante: avanzar gradualmente, detenerse cuando fuera necesario y continuar cuando fuera posible. El glaciar bajo el Siula Grande se extendía sobre una amplia cuenca de formaciones de hielo fracturado. El campamento base establecido por la expedición había sido colocado sobre una cresta de morrena cerca del borde de ese glaciar. Simpson no sabía si el campamento aún estaba ocupado. Mientras tanto, en la montaña, Simon Yates había descendido solo después de cortar la cuerda. Convencido de que Simpson había muerto en la grieta, continuó bajando y finalmente regresó al campamento base junto a Richard Hawking. La suposición en el campamento era que Simpson no había sobrevivido a la caída. Los días comenzaron a pasar. Sin saber nada de esta suposición, Simpson continuó arrastrándose a través del glaciar. Cada movimiento cubría solo una corta distancia, pero la dirección permanecía constante, hacia el valle. El lento avance continuó a través del campo de hielo. Después de salir del sistema de grietas en el glaciar bajo el Siula Grande, Joe Simpson se encontró frente a un paisaje que se extendía por varios kilómetros antes de llegar al valle inferior. El terreno estaba compuesto por hielo fracturado, una fina capa de nieve y numerosas grietas formadas por el movimiento lento del glaciar. En condiciones normales, los escaladores descenderían este terreno con cuidado pero de forma constante. Con una grave fractura en la pierna derecha, el movimiento de Simpson se redujo a arrastrar su cuerpo hacia adelante utilizando sus brazos y su pierna izquierda. El proceso requería un esfuerzo continuo. Su piolet se convirtió en el único punto de apoyo que le permitía tirar de su cuerpo a través de la superficie irregular. Cada avance cubría apenas unos pocos metros. La temperatura a esa altitud permanecía baja, especialmente durante la noche. La exposición al viento y al hielo reducía lentamente el calor corporal. Su ropa, diseñada para escalar pero no para permanecer inmóvil durante largos periodos, ofrecía una protección limitada contra el frío. El agua también se convirtió en una preocupación creciente. Sin equipo adecuado para derretir nieve, Simpson dependía de colocar pequeñas cantidades de nieve en su boca y dejar que se derritieran lentamente. Este método proporcionaba solo una hidratación mínima, pero evitaba una deshidratación total. El tiempo comenzó a volverse difícil de medir. Simpson se movía durante los periodos de luz, cuando podía ver las grietas y otros peligros delante de él. Durante la oscuridad permanecía quieto para conservar energía. Mientras tanto, en el campamento base debajo de la montaña, Simon Yates había completado su descenso y se había reunido con Richard Hawking. Basándose en lo ocurrido en la grieta y en la caída posterior al corte de la cuerda, Yates creía que Simpson no había sobrevivido. El campamento era temporal, formado por unas pocas tiendas instaladas sobre una morrena rocosa al borde del glaciar. Los suministros eran limitados, y el plan de la expedición requería abandonar la zona después de un tiempo. Durante los días siguientes, Simpson continuó avanzando lentamente a través de la cuenca glaciar. La distancia recorrida cada día era pequeña, pero la dirección seguía siendo la misma, hacia el terreno más bajo donde había estado el campamento. El agotamiento físico aumentaba. La lesión en la pierna hacía que cada movimiento fuera doloroso, y el esfuerzo constante de arrastrarse debilitaba poco a poco la fuerza de sus brazos. Finalmente, después de varios días de arrastrarse por el campo de hielo, Simpson alcanzó el borde inferior del glaciar cerca de la cresta de morrena donde se había establecido el campamento base. Para entonces, el campamento estaba casi abandonado. Dentro de las tiendas, Yates y Hawking se preparaban para dejar la montaña. Creían que la expedición ya había terminado en tragedia. Fuera del campamento, más allá del borde de las tiendas, una figura avanzaba lentamente sobre las rocas. Cuando Joe Simpson llegó a la cresta de morrena cerca del campamento base bajo el Siula Grande, habían pasado varios días desde su caída en la grieta. El cruce del glaciar había consumido casi toda la energía que le quedaba. El campamento base consistía en un pequeño grupo de tiendas colocadas sobre terreno rocoso junto al glaciar. Desde allí aún podía verse la cara oeste de la montaña, aunque la cumbre a menudo quedaba oculta por las nubes. Dentro del campamento,
Simon Yates y Richard Hawking ya estaban preparando su salida del valle. Los suministros comenzaban a escasear, y después de varios días sin señales de Simpson, habían aceptado que no había sobrevivido. Empacar el equipo y organizar las cargas para el viaje de regreso ocupaba la mayor parte de su tiempo. Al caer la tarde, Yates informó haber escuchado un sonido débil fuera de la tienda. Al principio era difícil identificarlo. El viento que cruzaba la morrena a veces producía ruidos irregulares al mover pequeñas piedras. Pero el sonido continuó. Cuando Yates salió para investigar, encontró a Simpson tendido en el suelo cerca del borde del campamento. Después de días arrastrándose por el glaciar y las rocas de la morrena, finalmente había alcanzado las tiendas. Su estado físico era grave. La pierna rota no había recibido tratamiento desde la caída en la montaña. La deshidratación y el agotamiento también eran preocupaciones importantes. Aún así, Simpson había logrado mantenerse consciente el tiempo suficiente para llegar al campamento. De inmediato se hicieron esfuerzos para estabilizarlo. Se le proporcionaron líquidos calientes y primeros auxilios básicos utilizando los limitados suministros médicos de la expedición. Se evitó moverlo innecesariamente para no empeorar la lesión de la pierna. El siguiente paso sería abandonar el valle remoto y llevarlo hasta atención médica. Por el momento, sin embargo, Simpson había superado la parte más difícil de la experiencia. Había regresado del glaciar. La supervivencia de Joe Simpson en las montañas alrededor del Siula Grande se convirtió más tarde en uno de los episodios más conocidos del montañismo moderno. Después de llegar al campamento base, Simpson aún enfrentaba un largo viaje fuera de la remota cordillera Waiwas. Los miembros de la expedición organizaron una evacuación gradual del valle, improvisando apoyo para su pierna lesionada. Más tarde, la atención no se centró solo en la supervivencia de Simpson, sino también en la decisión que Simon Yates tomó en la montaña. Cuando Yates cortó la cuerda mientras Simpson colgaba dentro de la grieta, actuó en una situación en la que ambos corrían el riesgo de morir. La decisión se convertiría en uno de los debates más discutidos dentro de la comunidad del montañismo. Muchos escaladores reconocieron que decisiones como esa ocurren en entornos donde el tiempo, la visibilidad y la fuerza física son extremadamente limitados. El incidente mostró la compleja realidad de la colaboración en el montañismo de gran altitud, donde la supervivencia a veces depende de juicios tomados con información incompleta. En años posteriores, Joe Simpson documentó la experiencia en el libro Touching the Void. El relato describía detalladamente la secuencia de los acontecimientos y contribuyó a una mayor comprensión de los desafíos psicológicos y físicos que enfrentan los seres humanos en entornos extremos. Las montañas, sin embargo, permanecieron sin cambios. Siula Grande continúa elevándose sobre la cuenca glaciar donde ocurrió el incidente. Las grietas dentro de sus glaciares siguen abriéndose y cerrándose lentamente a medida que el hielo se desplaza por el valle. Los escaladores todavía viajan a la cordillera Waiwas, atraídos por el mismo aislamiento y la misma magnitud que existían en 1985. La historia que quedó en ese glaciar no es una de triunfo. Es un registro de resistencia, incertidumbre y del estrecho margen que, en ocasiones, separa la supervivencia de la pérdida.